Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos, nos encontramos nuevamente contentos de recibirle en Radio Amanecer en Estudio. Una vez más vamos a abrir la palabra, vamos a abrir nuestra guía de estudio para juntos repasar y estudiar la palabra de nuestro Dios. Martes 5, hoy martes 5 de marzo, recordar la historia y arrepentirse. Martes 5, recordar la historia y arrepentirse, y estaremos leyendo hoy el Salmo 106. Este estudio está dentro del marco de la lección número 10, lecciones del pasado. Y el texto para memorizar está en el Salmo 78:3. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, ¿no las ocultaremos a sus hijos? Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y también las maravillas que éste hizo. Para comentar esta lección y guiarnos en oración al estudiar en esta hora, está con nosotros como cada día y durante todo este trimestre el pastor Mario Rondón, quien nos acompaña y a quien damos la bienvenida en este momento. Amén, amén. Gracias, Pastor Matos. Saludos para todos nuestros oyentes. Les invitamos a orar para pedir a Dios que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, te damos gracias en esta hora por el maravilloso don de la vida. Gracias por tu sustento. Gracias porque tu misericordia también acompaña a los nuestros hasta esta hora. Gracias porque en nuestra vida nada ocurre por casualidad y porque estamos en tus manos. Gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo. Y en esta hora te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad en el estudio de esta hora. Que tu bendición también alcance a cada uno de nuestros oyentes según la necesidad de cada uno y el anhelo de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabad a Jehová, dice el Salmo 106. Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan su juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de tu nombre. Para hacer notorio su poder, reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Este salmo, en esta primera parte, en estos primeros versos que acabo de leer, está primeramente alabando a Dios y está recordando sus misericordias, pero luego entonces presenta los hechos en los que el pueblo lamentablemente se desanimó y pecó contra Dios. Allí no bien habían acabado de ver las maravillas, los prodigios de las plagas caídas en Egipto y
cómo Dios hizo todas esas maravillas, y ahora cuando se ven frente al primer obstáculo, luego de ser liberados frente al mar, allí entonces comenzaron a murmurar y a quejarse, algo que se hizo habitual y costumbre en Israel de ahí en adelante. Quejas y murmuraciones cuando las cosas no salían como ellos querían. Aquí el salmista está presentando esa queja, esa rebelión que hicieron frente a Moisés cuando el ejército egipcio venía detrás de ellos y tenían al mar frente a ellos como un obstáculo imposible de poder vencer. Pero ahí mismo el Salmo nos dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Muchas veces cuando las dificultades llegan a nuestra vida, encontramos allí entonces un momento o una oportunidad para quejarnos o para que nuestra fe caiga y se vaya al suelo. No, allí Dios espera que la fe nuestra se mantenga y que podamos seguir confiando y esperando en Dios. Ese Dios que sacó a su pueblo Egipto a través de las plagas, ahora frente al primer obstáculo se quejaron y murmuraron, pero Dios, a pesar de todo eso, dice el texto que abrió el mar y lo hizo pasar como por un desierto. En otras palabras, pasaron, como dice el apóstol Pablo en Corintios, pasaron como por tierra seca. No estaba ni siquiera húmedo el terreno por el cual ellos pasaron, para que pudieran transitar de manera clara, de manera libre y segura. Así lo hizo el pueblo y ellos pasaron, y allí entonces el Salmo, en esta primera parte que acabamos de leer, nos dice que quedó tendido todo el ejército egipcio. Allí quedó ahogado y sumergido, lamentablemente, por no creer y aceptar los prodigios y las maravillas que Dios había hecho en el pasado, cuando todavía estos estaban esclavos en Egipto a través de las plagas. Se endureció su corazón y fueron en contra del pueblo de Dios, sus hijos, Israel, su primogénito, y Dios obró vengándose y destruyendo de manera definitiva al ejército egipcio. Lamentablemente, estas lecciones de gracia, de poder y de amor de Dios fueron recibidas con gozo y alegría. El pueblo cantó luego el cántico de Moisés y de María, y lamentablemente, luego que la novedad pasó, como ocurre suceder hoy también en nuestro presente, en nuestra vida, tendemos a quejarnos y a olvidarnos de que ese Dios que obró en el pasado es el mismo Dios que está presto para obrar en nuestro presente. Tal vez Dios ha obrado en alguna necesidad que hayas tenido, que hayamos tenido, y hoy que nos vemos frente a otra necesidad, tal vez mayor o menor, nos quejamos y olvidamos aquellos prodigios. Aquí en este salmo se nos está invitando a recordar, a entender y a seguir confiando y esperando en nuestro Dios. Amén, amén. Así que este Salmo 106 recuerda la historia y anima al arrepentimiento, porque es lo que presenta el salmista allí, recordar la historia y arrepentirse. Eso nos recuerda también a Daniel en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, donde él pues recuerda la misericordia de Dios, su promesa, la profecía que ya se había cumplido los 70 años, y cómo muestra arrepentimiento, cómo no dice, Señor, perdona a ese pueblo, que no, perdónanos. Él se incluye, hemos pecado, recordando todo lo que ha sido la historia del pueblo de Dios que le llevó allí hasta la deportación. Y aquí este Salmo 106 muestra los acontecimientos históricos y las lecciones que pueden destacarse para que el pueblo realmente tenga una actitud de arrepentimiento. Este Salmo 106 evoca también los principales acontecimientos de la historia de Israel, acontecimientos mundialmente conocidos como el Éxodo, el peregrinaje en el desierto, la vida en Canaán. Recalca además los atroces pecados de los padres que culminaron con el exilio de la nueva generación. De esa manera, se lamenta de que el pueblo no haya valorado en su justa dimensión lo que Dios hizo por él al llevarlo a esa tierra que fluía leche y miel. Y es casi seguro que este salmo se haya escrito cuando la nación estaba en Babilonia, cuando tenían razones para lamentarse y para recordar estos episodios del pasado. También pudo haberse escrito este salmo después de la repatriación.
donde el autor de este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, relató para el pueblo de Dios cada incidente histórico, las lecciones que el pueblo debía haber aprendido de ellos y que lamentablemente parecía que aún no aprendía esas lecciones. También este salmo, como los demás, apunta a la fidelidad divina, a ese pacto de gracia, a ese pacto por el que salvó a su pueblo en el pasado. Además, el Salmo 106 expresa la esperanza de que Dios volverá a mostrar su favor al pueblo arrepentido, de que el Señor reunirá de nuevo a sus hijos de entre las naciones donde estaban dispersos. Este salmo, que realmente es una súplica por la liberación presente, no es solamente una ilusión, un pensar, una idea, sino que es una oración de fe cimentada en la seguridad de las liberaciones pasadas que Dios efectuó en favor de su pueblo, y también basados en el carácter inquebrantable de la fidelidad de Dios a su pueblo por medio del pacto que el Señor había concertado. Este salmo recuerda no solo los grandes episodios de la historia donde Dios manifestó su poder, sino que también recuerda los fracasos históricos del pueblo de Israel como parte integral de la confesión de los pecados, como hablando a nombre del pueblo, reconociendo de que no eran los mejores antepasados con los que se pudo contar en un pueblo, eran gente de carne y hueso y eran gente que realmente su corazón se inclinó hacia el mal en forma casi continua, y podemos ver realmente que así fue, porque este pueblo tuvo que conocer las consecuencias de las iniquidades, conocerlo en carne propia. Y cuando ahora el salmista escribe esas palabras, está mirando que las consecuencias que ellos están ahora cosechando son fruto de lo que en la generación pasada el pueblo no valoró, no apreció. Y también se retrata aquí la manera en que Dios ejerció su gran paciencia, su gracia para poder salvarlos, a pesar de que en el pasado habían andado entregados por completo a los malos caminos, al mal, al pecado, a la idolatría. Y nosotros, traspolando esa enseñanza hasta nuestros días, podemos pensar, amigos oyentes, que para nosotros hoy la lección es todavía más grande y la responsabilidad es todavía mucho mayor, porque tenemos la revelación del carácter de Dios y de su gracia salvífica, revelados no solo en el pueblo del pasado, sino también en la persona de Jesús y en la cruz, donde vemos su gracia manifestada en una forma indescriptible para toda pluma humana. Así que hoy en día debemos nosotros también valorar, nosotros que hemos llegado a los fines de los siglos, contemplar la misericordia de Dios, contemplar la historia, recordar los hechos del pasado y arrepentirnos de nuestros pecados y andar delante de Él con temor reverente. Este Salmo 105 hay en una parte que presenta el descontento que el pueblo de Israel manifestó contra Dios luego de haberlos sacado de Egipto y aún luego de haberlos cruzado por el mar. 3 días después el pueblo comenzó a quejarse, solamente 3 días. ¿Por qué razón se olvidaron tan pronto de ese prodigio tan maravilloso que Dios había hecho al partir el mar en dos y hacerlo pasar por tierra seca? Podemos tal vez enumerar algunas razones. Una de ellas podríamos decir que fue que ellos no esperaron el consejo o la voluntad de Dios. Esa palabra que Dios había dado a través de Moisés constantemente para indicarle qué cosas debían hacer y de qué manera debían proceder en todo momento. Eso lo hizo en Egipto cuando estaban allí, cuando Dios les dio las instrucciones cada vez que pasaba una plaga o cada vez que vendría una plaga. Dios les había indicado a través de Moisés lo que debían hacer. Y eso nos invita a nosotros a reflexionar. Dios quiere que oremos. También quiere que escuchemos. No solamente que oremos, sino también que escuchemos. Cuando usted y yo buscamos la dirección de Dios en oración, no solamente debemos hablarle a Él, también tenemos que esperar lo que Él tiene que decirnos. Y es importante escuchar en silencio. El Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa voz sensible, audible, pero tal vez poco perceptible de Dios se hará presente en nuestra meditación, en nuestro momento de soledad con Dios. Debemos estar seguros
que Él nos hablará, Él se manifestará en nuestro favor. La oración hoy en día, lamentablemente, como hemos mencionado en lecciones pasadas, se ha convertido más en un desahogo donde el ser humano se desahoga y habla. Y aunque no está mal, no es solamente usted hablar. La oración es un diálogo, es una comunicación, es abrir nuestro corazón a Dios, es también estar presto a escuchar la voz de Dios en el silencio, en la tranquilidad. Por eso se hace presente o importante que en nuestra vida tengamos ese espacio y ese lugar donde cada día podamos encontrarnos con Dios y estar presto a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Lamentablemente el pueblo en lo adelante no solamente se quejó porque le faltó agua, la historia bíblica nos presenta que se cansaron de la dieta, del maná, de lo que Dios les estaba dando, sino también que ahora pidieron carne. Y el pastor Rondón hacía mención en días pasados cómo Dios les concedió lo que les había pedido. El Salmo 106 nos está diciendo que Dios les concedió lo que pidieron, pero lamentablemente al concederle lo que estaban pidiendo, muchos quedaron postrados allí en el desierto. No bien habían comido hasta que se hartaron y hasta, como dice el relato de la historia, hasta que le saliera por las narices. Dios espera que como pueblo, como hijos, como iglesia, podamos estar prestos no solamente a pedirle, sino a esperar en Él conforme a su voluntad. Esa respuesta silenciosa llegará a nuestras vidas. ¿Cómo estamos pidiendo a Dios? ¿Pedimos lo que nos conviene? Ya los evangelios dicen que muchas veces pedimos no como conviene, y eso lamentablemente sucede en nuestro diario vivir. Cuando Dios está obrando, cuando Dios obra en favor de su pueblo, Él usa hombres y mujeres como Moisés y Aarón para cumplir su propósito. Estemos prestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de nuestros líderes, a través de nuestros pastores, los ancianos, nuestros padres, nuestros familiares, que muchas veces son los instrumentos que Dios utiliza para manifestar su voluntad, expresar su voz, y que nosotros podamos escuchar y proceder a obedecer lo que Él espera y lo que Él nos indica a través de esos líderes. Amén, amén. Esa es parte de la gran enseñanza que obtenemos de este Salmo 106. Y otro aspecto muy interesante de este Salmo es que el amor inquebrantable de Dios siempre prevalece por sobre los pecados de su pueblo. El plan de Dios finalmente se ejecutará, el plan de Dios prevalecerá, el plan de Dios ha de materializarse con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Este pueblo de Dios en el tiempo del fin está destinado a obtener la victoria. Lo que está en juego hasta aquí es si nos mantendremos firmes en ese pueblo que Juan lo vio victorioso entrando a la patria celestial. Y el papel clave que menciona este Salmo 106 de dos personajes como lo fueron Moisés y Fines en alejar la ira de Dios, señala de una manera muy especial la importancia de la intercesión de Cristo en favor de los creyentes. Solo la experiencia personal, solo esa interacción con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración y guiados por su Santo Espíritu, solo su gracia puede transformar una historia del pasado en nuestra historia hoy. Lo que vemos en los grandes héroes del pasado, aquellas grandes victorias pueden verificarse hoy en tu vida. Salmo 106 en el versículo 13 dice, algo lamentable del pueblo, dice, pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron en su consejo. ¿Qué tan pronto olvidas las obras de Dios en tu vida? ¿Eres capaz de estar dando un testimonio miércoles en la noche y ya al otro día en jueves frente a una prueba no sabes confiar en Dios nuevamente, no sabes esperar en Él para que Él ejecute? ¿Cuán pronto olvidas las obras de Dios? ¿Cuán pronto puede hacer el enemigo que tu fe se eclipse frente a una prueba, frente a una vicisitud, frente al dolor, frente al quebranto, frente a una necesidad? Meditemos
para que nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos, no olvidemos las obras del Señor y sigamos esperando en su bondad, en su misericordia y en su brazo poderoso que se moverá en favor de sus hijos e hijas fieles. Qué lamentable, pastor. Este Salmo 106 está haciendo un recorrido de manera paulatina de lo que el pueblo de Israel vivió al salir de Egipto. Luego de mencionar la murmuración antes de cruzar el mar, cuando el ejército egipcio venía, luego de murmurar luego de cruzar el mar porque les faltó agua, luego de murmurar porque querían carne, luego nos presenta el relato que hicieron un becerro. No habían escuchado bien los 10 mandamientos cuando Dios les había hablado, les había advertido que debían obedecer si querían vivir para que cumpliera su propósito en la vida de ellos. Lamentablemente el pueblo cedió a la idolatría. Luego también nos presenta el Salmo 106 que se rebelaron contra Dios allí cuando Moisés envió a los espías a inspeccionar la tierra, allí en Cades Barnea, ya y poquito antes de entrar, el pueblo se rebeló. El Salmo 106 nos está hablando también de esa apostasía a orilla del Jordán que se manifestó en medio del pueblo. Provocaron a Dios, dice los versos 32 y 33, provocaron a Dios manifestándose allí de manera indigna frente a las aguas de Meriba, y por causa de ellos le fue también mal a Moisés, porque por causa de su rebelión Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida, porque éste lamentablemente se dejó llevar también por la provocación del pueblo. Nosotros como líderes somos llamados a mantener la fidelidad en nuestra vida y llamar al pueblo, mantener la equidad. Aunque muchas veces se hace cuesta arriba y difícil, no es menos importante reflexionar en esta historia pasada, en la vida de estos líderes de Dios, Moisés, Aarón, María, en la vida del pueblo, cómo constantemente murmuraba y se quejaba contra Dios. Hoy tenemos el ejemplo como pueblo espiritual de Israel que somos, de meditar en nuestra experiencia, cómo está nuestra vida. No olvidemos, Pastor Rondón y amigos que nos escuchan, que como israelitas tenemos historias también recientes en el movimiento adventista, así como la rebelión de Coret, Datán y Abirán. También en el movimiento adventista tenemos una rebelión que se manifestó en la naciente iglesia en los años 1880 en adelante. Esa manifestación, esa rebelión que se manifestó, como también hombres y mujeres se levantaron en contra del mensaje, de la proclamación, de la verdad que Dios había manifestado a su iglesia, y hoy en día no estamos exentos de cometer los mismos errores. Por eso se hace importante que reflexionemos en lo que esta lección nos está invitando. Este Salmo 106 nos está llamando a repasar la historia, y en la historia, valga la redundancia, de nuestra iglesia, repasarla también y ver qué cosas se están repitiendo, porque estamos también ya a las puertas mismas de la Canaán celestial. Nuestro Señor está presto a venir, pero ojo, que en estos tiempos es cuando el enemigo redoblará sus esfuerzos para destruir a tantos como sea posible, para que no veamos el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero si aprendemos de las lecciones del pasado, podemos estar advertidos y alerta, y en el nombre de Jesús y en su gracia ser de aquellos que, como Josué y Caleb, entremos y poseyamos la tierra, conquistemos lo que Dios nos ha prometido y podamos vivir con Él por toda la eternidad. Amén, amén. De esta forma llegamos al final de la lección para este martes 5 de marzo, recordar la historia y arrepentirse. El propósito de recordar la historia en este martes 5 de marzo es el arrepentimiento. Recordar la historia y arrepentirse. Este estudio está en el contexto de la lección número 10 con el título general Lecciones del pasado. Lecciones del pasado, y el texto a memorizar: lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, versículos 3 y 4.
Padre bueno, nos acercamos nuevamente agradecidos por estas lecciones que nos ayudan a entender los tiempos que vivieron nuestros antepasados y lo que nos ha tocado vivir a nosotros hoy. El futuro que tenemos por delante es un futuro incierto si nosotros dudamos de que tú cumplirás tu propósito. Pero es un futuro cierto si depositamos toda nuestra vida y confianza en ti, sabiendo que así como diste la victoria a tus hijos fieles en el pasado, también tú nos darás la victoria a cada uno de nosotros. Que podamos esperar en ti, dependiendo en todo momento de tus promesas. Que estas lecciones nos ayuden a comprender y a estar apercibidos en los tiempos que nos ha tocado vivir. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.